un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Levante su mano y diga: yo vine esta noche, vine esta tarde para adorar. Yo vine esta tarde para adorar. Yo vine esta tarde, grítalo, yo vine esta tarde para adorar. Para dar por gracia lo que en gracia el Señor me ha dado, para dar por gracia, digo, lo que en gracia el Señor nos ha dado. Amén. Así que, pero hermano querido, yo quiero compartir con ustedes cómo fue que llegó la persecución a Jerusalén. Jerusalén era donde estaba la iglesia María, la iglesia madre de la iglesia mayor. Era el lugar donde comenzó el evangelio allá en Jerusalén. Hermano querido, después que Cristo partió a la eternidad con su Padre, amén, se reunió con sus discípulos y le dijo: váyanse al aposento alto y esperen allí hasta que se revistieron del poder del Espíritu Santo. Luego le dijo: pero no se queden allí, una vez salgan de allí, vayan entonces llevando este evangelio por todas partes. La iglesia en Jerusalén comenzó, hermano, con gloria y con gran bendición y sabiduría de los apóstoles que estaban en aquel entonces. Para aquel entonces, hermano, la iglesia se componía de hombres apóstoles. Pero prácticamente la iglesia comenzó con hombres con sabiduría, con gracia, con poder y con grande autoridad para echar fuera demonios, sanar al enfermo, hermano querido, y libertar gente cautiva. Eso de sanar al enfermo, echar fuera demonios y gente cautiva todavía permanece entre nosotros, porque los dones no fueron de los apóstoles, ¿verdad que sí? No, los dones fueron de los hombres y mujeres, amén, que Dios puso en ellos ese milagro maravilloso. Y yo recuerdo, hermano querido, en ocasiones, amén, yo estaba en campaña donde Dios sanaba a mucha gente y todavía sigue sanando, pero era con más frecuencia aquella vez, ¿verdad? Pero de todas formas, lo que yo creo que usted entienda era que para aquellos años que yo me convierto a los 17 años, hermano, yo me llené de ese fuego de Dios y yo oraba por la gente, hermano querido, en el nombre del Señor, y el Señor sanaba gente. Me acuerdo la última vez que oré por alguien, hermano, yo bajaba de Nueva York con un hermano que me dijo: mira, hermano Valdés, hay un hermano que está en tal lugar, aquí en el área de New Bronx, y yo quiero parar ahí, ¿verdad? Para que tú vayas y ores con un hermano que está enfermo, encamado muchos años, y se me ocurrió la idea cuando salí de New Jersey, él salió de allá de Candy, New Jersey, iba a Nueva York, hace una gestión que iba a hacer, y cuando veníamos bajando, él se acordó de ese hermanito y fuimos a tener allá. Y fuimos y oramos por él, hermano, y oramos con una oración muy corriente. Yo le dije: Señor, mira, este hombre que está aquí, este hombre lleva años ya aquí encamado, si tú puedes sanarlo ahora mismo, porque para mí no es imposible, y si tú te lo quieres llevar, no lo dejes sufrir más en esta tierra, si ha llegado el tiempo para ello, hermano. Pues mire, llevaba más de 10 años, hermano, encamado. Nos fuimos aquella tarde, tenía compromiso el pastor, que yo andaba con él, y ya íbamos tarde, tenía un compromiso en su iglesia, y cuando íbamos saliendo de la casa, salimos, nos montamos al carro y nos fuimos. No pasaron 15 minutos cuando la hermana llamó para atrás al pastor que yo conocía y tenía el número de él, y le digo: pastor, le llamo para decirle que fulano se acaba de ir con el Señor, ¿verdad? Era una opción, hermano, que bueno, ya lo matamos, como dice hermano Julio, ¿verdad? Pero mire, tengo que decir, hermano, que aquello fue para mí un problema, porque se convirtió en una bendición para mucha gente, pero para mí se convirtió en una tortura, porque prácticamente lo que usted pidiera en ese tiempo, hermano, Dios lo hacía. Y conmigo pasó eso. Y un día yo me acordé y ya la unción no fue más. Así que realmente, hermano, Dios no te necesita a ti para usarte. Si tú no te quieres dejar usar, Dios usa a otro, porque eso es así. Amén. Entonces, hermano querido, mire, cuando salen los apóstoles, o sea, los apóstoles están en Jerusalén, están allí, están trabajando, están luchando, están haciendo una obra maravillosa para Dios, pero llega un momento donde llega lo que se llama la persecución entre la iglesia. ¿Por qué la persecución entre la iglesia? Porque el Señor le había dicho a los apóstoles: cuando vayan al aposento alto, esto se lo dijo antes, dice, al cielo con su Padre. Acuérdense que Cristo dejó un trono de gloria que tenía a su cargo y su majestad y todas las pleitesías que le daban los ángeles, querubines, arcángeles y serafines y 24 ancianos. Pero
llegó un momento, hermano querido, amén, donde los apóstoles, hermano Dios, se fueron a Jerusalén, pero se le olvidó a ellos que el Señor le había dicho: hagan todo lo que tienen que hacer y vayan por el mundo predicando este evangelio. Llegaron, se acomodaron, hermano querido, y no quisieron salir entonces de Jerusalén. Entonces vino la gran persecución con Saulo de Tarso, convertido después en el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en eso dice la palabra que Esteban murió. Esteban perdió la vida bajo un aguacero de piedra porque alguien lo acusó de un testimonio falso, y Esteban le costó eso la vida. Esteban era un hombre de Dios que cuando hablaba, la gente lo escuchaba, pero muchos temblaban con lo que él decía. Hablaba con autoridad, hablaba con poder, hablaba con sabiduría, hermano querido. Mire, para los años que yo me convertí, yo tenía 17 años, y para esos años yo me convertí a la iglesia El Faro. Iba un predicador de Santo Domingo llamado Eliseo, ¿verdad? El nombre, el apellido no lo sabía, pero el nombre era Eliseo. Y este hombre, hermano, yo testificaba a la gente, que cuando ese hombre iba caminando por las calles, se mantió del Bronx, salía gente por la ventana gritando: Eliseo, déjame tranquilo, no me tortures. Ser un hombre con poder. Y en la iglesia donde yo iba lo mostró muchas veces, hermano, porque Dios lo usaba con poder y gloria. De verdad que reprendía a los demonios, Dios sanaba enfermos, Dios libertaba cautivos, y era algo maravilloso. Y lo único que yo conozco de él, o recuerdo de él, era que era una persona así como rubio, hermano, que Dios, ¿verdad? Una persona rubia, pero al mismo tiempo con su, ¿verdad? Su pelito no era tan bueno, pero era como me llama un moreno jabado. Así que realmente eso a mí nunca se me olvida, hermano. Y no se me olvida por dos razones. Primero, porque gracias, hermano. Primero, porque lo escuché muchas veces ir a esa iglesia a testificar y predicar las maravillas del Señor. Segundo, porque el Señor, hermano, Dios lo usaba con poder y gloria. Entonces, ¿por qué usted recuerda a estos hombres? Los recuerda porque fueron hombres que pasaron por esta vida, pero marcaron vidas en el camino. Y en lo que hicieron, y en lo que dijeron, y en lo que predicaron, dejaron un legado entre esta sociedad, hermano. Amén. En todos los tiempos Dios ha tenido hombres y mujeres que Dios ha usado para su gloria y su honra. Así que, hermano querido, cuando viene la persecución en Jerusalén y Esteban muerto, dice la palabra, hermano querido, amén, que simple y sencillamente fueron y enterraron a Esteban e hicieron un gran llanto, hermano, en su funeral. Después de ahí, hermano querido, amén, se esparcieron muchos hermanos por Jerusalén, por Samaria, por Galilea, por muchos lugares de estos contornos donde estaban los apóstoles, y dice que muchos se fueron, excepto los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Los hombres que Dios había llamado a hacer la obra del Señor, y el apóstol en este tiempo sería el pastor, y el pastor nunca olvida su rebaño. O sea, se puede ir cualquiera, pero el pastor siempre se queda ahí. ¿Ah? Y déjeme decirle algo que realmente es una realidad. Un pastor dijo un día llorando a uno de sus miembros, que yo me estoy quedando en su casa ahora mismo. Él pastoreaba, hermano, que iba allá en el área de Patterson, y este hombre levantó una iglesia desde abajo, amén, y esa iglesia creció y fue bendecida y fue prosperada, hermano, pero entre esas cosas de la vida hubo un hombre que dividió la iglesia, y este hombre lloró, y un día le dijo a ese miembro, que yo me estoy quedando ahora mismo, le dijo: hermano, ¿sabes qué? Porque el hermano le dijo: hermano, pero ¿por qué usted sufre tanto? Que es un grupo, van a venir otros grupos más, y usted va a ver que la iglesia se va a llenar. Y él le dijo: mira, hijo, es que para mí, le dijo, hijo, es que para mí, oye, dividir una iglesia, mira, hubiese sido peor si me llevaban la mujer y no que la iglesia se dividiera. Porque él dijo: si me llevan la mujer, con el tiempo, yo que soy un hombre de Dios, me voy a reconciliar con ese hombre. Pero que te dividan la iglesia en esta forma, él dijo: esto no tiene comparación. ¿Ah? Es para que usted vea realmente, hermano, lo que es realmente cuando usted forma un escándalo en la iglesia, cuando una iglesia está próspera y bonita. Si usted forma un escándalo en ese lugar, hermano, eso le va a traer a usted consecuencias graves y grandes. ¿Verdad que sí? Pero si usted toma una obra, hermano, que alguien la dividió y usted no lo sabía, eso es otra cosa. Amén. Porque Dios es Dios, y aún si el pastor lo sabe, y Dios se empeña que fuera ahí con esa iglesia, la levantara y la echara para adelante, pues también es perdonable. ¿Verdad que sí? Así que, hermano, lo que yo creo que usted entienda con todo esto es que la iglesia no se podía quedar en Jerusalén estancada, tenía que salir y hacer la obra del Señor. ¿Ah? ¿Cuánta gente de ustedes viene de su país? Después se olvidan de algunos de ellos, ¿verdad?
Gracias a Dios que aquí no pasa eso, la gente viviendo en su país y se olvidan de su gente, ¿verdad? No, usted siempre va a recordar su gente, porque su gente es su gente. Y no importa dónde venga, hermano, y lo que haya pasado allá en su país, como han pasado tantos hermanos, y aún nosotros como puertorriqueños también vivimos en un momento, amén, una historia de miseria y de pobreza, pero un día llegó el Evangelio, y como yo decía esta mañana a los hermanos, llegó el Evangelio, llegó para quedarse. Y nuestra tierra, Puerto Rico, que también era un país de miseria, de hambre, de dolor y de religión. Porque mire, hermano, en Puerto Rico, para aquellos años que yo no había nacido, mi papá me cuenta cómo era el asunto, se vivía en la vida dura y difícil, ¿verdad? Cuando llega el Evangelio, pues entonces, antes de llegar el Evangelio, dominaba la miseria, la pobreza y la religión, ¿verdad? Eso era antes de llegar al Evangelio. Cuando llegó la iglesia y se estableció en Puerto Rico, hermano querido, amén, el Evangelio se estableció en Puerto Rico, que por cierto, gloria a Dios por eso, que la Asamblea de Dios, de la cual mi hermano Julio es ministro y este servidor, hermano, llevaron el Evangelio a Puerto Rico. Pues miren, después que llegó el Evangelio, todavía dominan las tres cosas, pero ahora es la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y la Asamblea de Dios. Así que ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos y padres tomaron el Evangelio en serio y eso hizo posible que Puerto Rico, mi isla, diera un cambio de 180 grados como fue la isla como la tierra de Santo Domingo, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de todos esos países de Sur y Centroamérica, hermano, donde quiera llegar el Evangelio, hermano querido, amén. Primero llegó Colón con la Virgencita, ¿verdad? Con su muñeca, con la Virgen María, le puso un nombre diferente a todos los lugares. A eso no funcionó, hermano, funcionó el Evangelio. Y sigue funcionando el Evangelio. Y seguirá funcionando el Evangelio porque el Evangelio es la única verdad. Y el mismo Señor dijo en una ocasión: compra la verdad y no la vendas. Si esto donde tú estás, si este lugar donde tú estás, aquí se predica la verdad y se enseña la verdad y se habla de la verdad, pues entonces compra y no la vendas. Esto es, si te convertiste, sigue siendo más fiel a ese Dios que te ama y que te sirve. Mira, cuando Felipe llega a Samaria, hermano, que llega huyendo por la persecución. Después que entierran a Esteban, Felipe entendió que el próximo muerto podía ser él. Felipe también era un obrero allí en la iglesia. Felipe era alguien que trabajaba con las viudas y con la iglesia y con lo que había que hacer en la iglesia. Entonces, cuando Felipe vio eso, se fue huyendo a la persecución. Felipe llega a Samaria, yo me imagino, hermano, sin gente, sin familia, sin casa. Posiblemente allá en Jerusalén lo tenía todo, la casa, la familia. Tuvo que salir huyendo para escapar, para que no fuera el próximo muerto. Entonces, cuando Felipe llega a Samaria, hermano, que es donde quiero llegar, Felipe pudo haber llegado y sentarse en la plaza y comenzar a llorar, pero no se sentó a llorar. Felipe contempló en algún momento dado que había que hacer un cambio. Y si el cambio primeramente era levantarse y enfrentar la situación, Felipe se levantó. Y Felipe abrió su boca. Y Felipe comenzó a testificar las maravillas y la grandeza del Señor. Y cuando un hombre de Dios tiene ministerio, hermano, dijo amén, por sí solo se impone cuando abre su boca, porque lo veía el mismo Dios. Y Felipe comenzó a testificar las maravillas de Dios. La gente comenzó a escuchar, la gente, hermano querido, comenzó a creer lo que Felipe decía. Y en medio de creer y escuchar lo que Felipe decía, la gente atentamente y unánime dice que la palabra, que Dios comenzó a hacer milagros y maravillas a través de Felipe. ¿Saben? Son los milagros y son las maravillas y son las cosas que Dios hace a través de usted y del pastor y de este servidor, hermano, cuando creemos en lo que dice esta palabra. Así que Felipe, sin lugar a duda, levantó en Samaria, hermano, una congregación. Y posiblemente todavía Samaria se acuerde, aunque sea en la historia, de ese hombre llamado Felipe. Ahora, mírate esto. Felipe llega a un lugar, hermano querido, donde Dios lo usa, pero usándolo Dios, una mañana, conforme dice aquí la palabra, una mañana, una tarde, una noche, yo no sé a qué hora fue. Pero dice esta palabra que Felipe de pronto lo visitó un ángel. Los ángeles todavía visitan. Y Felipe se le apareció un ángel, o sea, lo visitó el ángel. Y el ángel le dijo: Felipe. Y yo me imagino que Felipe, si estaba comiendo, si estaba orando, si estaba leyendo el mensaje del domingo, o si estaba planeando algún plan, yo no sé. Yo lo que sé es que Felipe, cuando el ángel le habló, Felipe, él entendió que ese era su nombre. Y el ángel le sigue diciendo: Felipe, levanta. Para Dios usarte, tienes que levantarte. No te puedes quedar caído, ¿verdad que sí? A lo mejor entre nosotros en esta tarde hay gente con circunstancias y con situaciones, hermano, que para poder lograr lo que tú quieres y pararte en pie y firme,
tú tienes que levantarte y tienes que oír la voz del Señor. Felipe se levantó. Primero estuvo bien atento, porque no eran cosas comunes y corrientes. Segundo, hermano, oyó. Tercero, se levantó. ¿Y qué le dijo el ángel? Levántate y ve hacia el sur. ¿Por dónde? Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe pudo haber preguntado, Señor, ¿qué voy a hacer yo en un desierto? O sea, que en el desierto lo que hay es arena, lo que hay es calor de día, hermano, y frío de noche. Entonces, ¿qué voy a hacer yo allí en un desierto? Usted no vivirá en un desierto en su casa si tiene una esposa que no comparte sus ideas, ¿verdad que sí? O si tiene un esposo que no comparte sus ideas. Eso es para usted un desierto. ¿Ah? Y si usted vive con un esposo, amén, que vive para desarrollar, usted diga, para hacer la vida de cuadrico, no continúe en esa situación, hermano. Porque Dios te llama a paz y a tranquilidad, ¿verdad que sí? Y de verdad que hay mujeres que son difíciles, como hay hombres que son más difíciles. Y con esa gente, hermano, yo, créame que, como le dije un día por allá a un hermanito, yo le dije, mira, hermano, yo he ido a casa donde hay una bombilla así toda cachada, así toda bloqueada, y yo he oído a esa esposa decir, fulano, ¿cuándo me vas a cambiar esa luz? Mira cómo está, te lo he dicho muchas veces. Un día de esto, sí, no te preocupes. Y ella no te está haciendo nada. Mire, hermano, yo le digo sinceramente, si yo fuera mujer, a mí eso me encebolla el hígado. O sea, me encebolla el hígado desde qué punto de vista, de que yo no pudiera soportarlo en un brazo. ¿Usted me está entendiendo? Pero yo, hermano, felicito a esos hombres y a esas mujeres, porque hay hombres y mujeres igual, hermano. Creo que lo mismo, hermano, que yo, mire, por ejemplo, mi esposa en casa de ella puede cambiar una tubería, ella puede cambiar una luz, ella puede pintamos una casa grandísima de 3 cuartos que tenemos y 2 pisos, hermano. Y un día nos sentamos yo sin ser pintores y compramos la pintura, hermano, y fuimos y pintamos esa casa tan tremenda quedó, con diferentes colores, y ella es especialista cogiendo esas líneas así que usted tiene que pasar ahí para no pintar la pintura abajo. Ella en eso tiene un ojo clínico. Y un día que llegó un hermano, que iba a mi casa con el hermano José Castro de allá de la Florida, y fue el hermano Castro a verme, que era el que me conocía, y su hermano no me conocía, pero su hermano llegó y contempló la casa y dijo, wow, hermano, tremenda esta casa. ¿Quién pintó esta casa? Yo le dije, bueno, si usted puede creer que mi esposo y yo la pintamos, ella y yo. ¿Cómo ustedes? Ustedes son pintores. Ustedes se dedican a eso. No somos pintores, pero no habiendo a alguien pintar, pero yo la pintura y ella y yo la pintamos. Y digo, mire, hermano, yo trabajo en pintura, y si yo le voy a quitar a usted pintar esta casa de esa forma de quedó, yo le cobro a usted 5,000 pesos y usted compra la pintura. Y yo, pues mire, mi esposo y yo nos echamos 3 meses, pero aquí está la casa, y está bien pintada. O sea, lo que quiero decir es que no importa lo que sea, hermano, vamos a meterle mano lo que sea. Si queda bien, bien, y si no queda bien, pues no somos expertos en eso. Es triste cuando la gente se ríe a veces con esto, porque yo le digo, mire, hermano, lo peor del mundo es que el barbero los hijos están perdidos. Y el barbero los hijos están perdidos. Y el mecánico, el carro lo manda joven. Tiene que ser el de la mujer, no puede ser el de él. Porque el de él es un cancelado, porque es el medio que usa. No, hermano, de esa forma yo creo que usted entiende, hermano, digo que en la casa hay cosas que hay que dar en prioridad. Esa es una de ellas. Ahora, fíjense, Felipe, ¿qué hizo? Se fue al desierto. Mire, si algo Dios bendijo a Felipe y lo prosperó con lo que hizo, fue porque Felipe, pensando todo lo que podía haber dicho y no dijo nada, hermanos queridos, Felipe obedeció. Felipe no dijo, mira, hay un desierto, es un desierto, Señor, estoy preparando esto, tengo que estar aquí, tengo una congregación, no la puedo dejar para irme para allá. ¿Usted me está entendiendo? La hermana pastora ahorita dijo, disculpe que la mencione, pero ella dijo que el pastor Julio no cogía más cargo que esto porque él no tenía tiempo para los otros cargos. Pues claramente que sí. O sea, por ahí dice el zapatero a su zapato. Si usted es pastor, no sea evangelista, no sea misionero, no sea, qué sé yo vi que dice, no, yo soy pastor, soy misionero, soy evangelista. No, hermano, no. Dios no llamó pastor, evangelista, misionero, Dios llamó un pastor. Y a ese pastor le dio una congregación a las manos. Así que, hermano querido, Felipe lo que hizo fue se levantó, Felipe fue al desierto. Felipe preguntaría en el desierto, claro que tiene que preguntar, en el desierto, en ese calor, hermano querido, ¿y qué hago yo aquí? Pues no bien preguntó Felipe, ¿qué hago yo aquí? Cuando de pronto dice que venía, hermano, a su frente, a sus ojos, él vio que venía de allá para acá un carruaje, hermano querido, que es lo que se llama ahora una limusina blindada, ¿verdad? Para aquel entonces ese carruaje era una limusina blindada.
Y Felipe vio que se iba acercando a él. Una limusina para aquel entonces, pues mire, era como un carretón de caballo, con un caballito solamente, si era pobre, si era menos pobre tenía 2 caballos, si era mejor que eso tenía 4 caballos o 6 caballos, pero este tenía que tener uno, quién sabe, 6 caballos a un lado y 6 caballos a otro. O sea, era una carreta, bueno, un carruaje tirado por 12 caballos, 6 en un lado y 6 en otro lado, y era un hombre de Estado, no era cualquier hombre, era un hombre de Estado porque pertenecía, lo pidió, a una mujer rica que él le corría todas las finanzas. Y escúchese, este hombre en una mañana, en una tarde, en una noche, en un día soleado, él miró al más allá. No conocía, miró al más allá. Y mirando al más allá, él dijo, tiene que haber alguien. Lo que yo me imagino, usted no tiene que creer lo que yo estoy diciendo aquí, simplemente yo me imagino que él tiene que haber contemplado ese sol, esa luna, y dijo, para sí tiene que haber alguien detrás de esa luna o de ese sol que viva allí. Entonces, como no conocía a Dios, se dio la tarea de saber si allá había algo más. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí por primera vez? Y llegaron, entraron por ahí por la puerta, les gustó el lugar, les gustó la presencia del pastor, la presencia del copastor, y se sintieron bien. ¿Ah? Y esa noche, o esa tarde, o ese día, por el día como hoy, entonces aceptaron a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Con el tiempo fueron aprendiendo en la escuela dominical, en los cultos de la noche, en los conciertos, qué sé yo, hermano. O sea, en los momentos especiales. Usted hoy en día está aquí, hermano, y lleva años en esta iglesia y de aquí no se va a ir porque usted ha conocido la verdad y solamente la verdad. Ese hombre quería conocer la verdad. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Un día se levantó, llamó a su chofer, tenía guardaespaldas, tenía alcahuete, tenía lambeón. O sea, era un hombre de Estado, no era cualquier hombre. ¿Ah? ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿quién se monta en el avión presidencial? Pues mire, la gente que son de Estado. Y se monta ahí el que va a los países que Trump vía, etcétera, etcétera. Y así por el estilo. Pues este hombre era ese hombre. Era un hombre que trabajaba con la millonaria más grande de aquel entonces. Tenía grandes responsabilidades, tenía grandes compromisos, tenía que saber de números y saber bregar con dinero. Escúchese esto, hermano. Esto es otra cosa. Hay que saber de números, si usted quiere ser un tesorero o una tesorera, y tiene que tener cabeza clara y tiene que saber bregar con dinero. Yo conocí un pastor amigo mío. Tuvo con secretaria, y escúchese esto, que esto no va con nada. Esto no tiene que ver con nada. Tuvo una secretaria por 30 años. ¿Ah? Para mí, si esa secretaria que estuvo allí 30 años, no tiene una capacidad de saber lo que es bregar con dinero ajeno, no puede estar aquí. Pero hay gente que sí puede estar. ¿Ah? Piro tuvo su cuñado, el pastor que tú conoces, su cuñado de Piro, que tiene una iglesia aquí inmensa de grande, estuvo como 40 años con él ahí de tesorero, nunca le faltó un centavo, nunca le faltó la iglesia para nada, o sea, estuvo ahí hasta que murió, ¿verdad que sí? Pues esta muchachita trabajaba con este pastor y el pastor sabía que él tenía más o menos en el fondo como $500,000. Ok, un día él le dijo a un pastor americano, mira pastor, si tú vas a vender esa iglesia, yo estoy buscando una iglesia en esta área, y si vas a venderlo cuenta conmigo, yo tengo dinero para comprarla. El pastor dijo, no tengo prisa de venderla, pero si la vendo, pues como somos tuyos amigos, lo voy a hacer así. Así que te cuídate que eso va a ser así. Cuando llegó la verdad, el pastor llamó, ese pastor americano llamó al pastor y dijo, pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Pues bien, bien. Dijo, tú puedes mañana desayunar conmigo allá en tal lugar que iban a desayunar. Sí, puedo ir. Quiero hablar contigo algo importante. Pues mire, el pastor fue con ese americano, yo desayunaba allí, y el pastor le dijo antes de irse, ¿sabes por qué te llamé a esta reunión? Porque el templo lo voy a vender, la iglesia creció muchísimo, voy a comprar otro templo, ya lo vi, pero si tú quieres comprar el templo, tienes que buscarme mañana $150,000. Y él le dijo, no hay problema con eso. Ahí, ¿a qué hora no quiere que te lo lleve mañana a la oficina? Pues voy a estar allí como a las 10:30 de la mañana. Pues, pastor dijo, pues allí está. ¿Sabe lo que pasó? Saliendo de ahí el hermano contento, alegre, llamó a su secretaria de confianza, le dijo, mira fulana, ¿cómo está? Bien, bien, ¿qué pasó, pastor? No, es que estoy, ¿sabe el tiempo que te dije? Sí. Me dijo, pues el pastor me lo va a vender y mañana tengo que llevar a la oficina $150,000. Así que, ¿cómo estamos eso? No, estamos bien. Pues mire, hermano, estamos bien, a que nunca lo llaman, a que no le dijo nada, a que no tenga los $150,000 en el cheque en la oficina que usted fue a buscar, porque la llamó y no, pues la hermana está ahí. Bueno, él se fue, tenía confianza con ella. Cuando llegó la hermana no estaba. Pues hasta el día de hoy el pastor se murió y ella no apareció. ¿Usted me está entendiendo?
sea, es un cargo que es tan responsable, ese cargo tesorero, o una mujer tesorera, hermano querido, amén, o secretaria, como usted quiera llamarle, hermano querido, amén, que simple y sencillamente depende de un Dios en el cielo primeramente y de un pastor que la puso en su cargo y que tiene que ser responsable por lo que no es de ella. Eso no es de ella. Ni siquiera es del pastor, hermano. Ese dinero que entra en la iglesia se usa para todas esas cosas. Y si no fuera así, este templo que no estaba cuando el pastor vino aquí con su esposa no estuviera bien. ¿Por qué? Porque aquí se ha trabajado, hermano querido, al chavito trabajando por las finanzas del Señor. Triste, realmente el pastor murió y eso fue parte de su lucha cuando él entendió que sabía que tenía $500,000 y que la secretaria estaba llevando el dinero para no sé para dónde y que no. Yo un día que fui a su iglesia a predicar, yo me llamó la atención que ella dijo, hermano, mire, usted sabe que yo llevo tantos años sin trabajar. Mi esposo que trabaja no es gran cosa, pero mire, mi esposo, aunque él no gana mucho, mire, allí en la casa hay 5 televisores, porque tengo 5 hijos, cada uno tiene un televisor y tiene esto y lo otro y lo otro. Y yo dije para mí, bueno, pues esta mujer sin dinero tiene un montón de cosas que yo no puedo tener. Así que realmente no, ella estaba traqueteando con los chavos de la iglesia. Y es tristemente hablar de estas cosas, hermano, pero hay que hablarlas a veces y no sé lo que me viene a la cabeza, pero realmente hay cosas que hay que hablar. El testimonio de un hombre, hermano querido, y de una mujer que Dios llama, y de cualquier persona que tiene un cargo en la iglesia, tiene que ser con seriedad y entrega y paciencia. Así que, hermano querido, ¿sabe? Felipe se fue. Y cuando Felipe se fue a ese desierto, que ve venir ese carruaje de allá para acá, oye, Felipe tiene que haber dicho, wow, Señor, impresionante que esta limusina pase por aquí. Bueno, dice la historia que Felipe, cuando se iba acercando el carruaje hacia él venía leyendo la historia de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Y cuando Felipe lo oyó, le dijo, tenía que haber leído en voz alta, Felipe le dijo, mira, entiende lo que lees. Es importante que usted entienda lo que se dice aquí. Y si no entiende algunas cosas, pregunta por qué usted no entendió eso, ¿verdad? Y el pastor tiene la responsabilidad para contestarle a usted, hermano, cualquier duda que usted tenga, ¿verdad? Claro, que tenga que ver con lo que estaba hablando aquí, que si habla otra cosa, no puede tener respuesta para lo que estaba hablando aquí, ¿verdad? Como dicen los hermanos en Guatemala, te pregunta, hermano, ¿qué usted dijo con esto y esto y esto? Entonces, como yo hablé de eso, yo le contesto y dice así y así y así. Es que está claro la gente, así que, hermano querido, cuando Felipe le dice, y entiendes lo que lee, el hombre contestó, ¿y cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Súbete, siéntate ahí conmigo. Y la palabra dice que Felipe se sentó en el carruaje con él, o sea, subió al carruaje, se sentó con él, comenzó a explicar desde ese punto de vista que el hombre iba leyendo, porque el hombre pregunta, ¿de quién habla aquí? ¿De quién habla aquí la persona? ¿Habla de sí mismo o de alguien más? Y Felipe le cuenta de quién estaba hablando ese hombre que él estaba leyendo. Estaba hablando de un hombre que Isaías, que estaba diciendo como cordero fue llevado al matadero y como oveja, amén, delante de sus regidores fue menospreciado, etcétera, etcétera. Y usted conoce la historia, mejor que yo, hermano querido. Y Felipe entonces le explicó lo que quería decir el hombre y lo que estaba leyendo. Cuando el hombre, hermano querido, termina de leer lo que estaba diciendo de Felipe, dice la historia, hermano querido, que de pronto pasaron por un desierto, estaban en un desierto, pero de pronto pasaron un lugar que había agua, hermano, y yo no sé cuántas horas o cuántos minutos, de verdad, se tomó llegar a ese lugar donde había agua, estaban en un desierto y en el desierto no hay agua, ¿verdad que sí? Por eso es que nuestros hermanos migrantes que vienen a este país sufren lo que viven en el desierto, hermano. Yo los compadezco, hermano. Yo sé que hay gente que muere ¿cuánta gente no ha muerto en el desierto viniendo de México para acá o de cualquier país de Centroamérica, pasando por ese desierto? Muere mucha gente, ¿por qué? Porque en el desierto no hay agua. ¿Han visto algunos casos que a mí me parte el alma cuando dicen a este que murió aquí le echamos el agua por encima porque fue lo que le faltó para llegar allá al otro lado? Pero como ya está muerto, se la echamos por encima para que él entienda, dicen algunos hermanitos, porque el agua llegó, pero llegó tarde. Pues no tiene que llegar tarde, ¿verdad? Porque llegando tarde pasa lo que pasa con esas personas que mueren en el camino. Así que, si usted mismo, mire hermano, esto es para todos los que estamos aquí. Si usted mismo, hermano, ha pasado por ese desierto y ha llegado vivo a este país de América, hermano, usted ha llegado al país de la oportunidad. Lo primero. Lo segundo es, hermano, que en este país, hermano, es un país de vergüenza, aunque a veces no se muestra la vergüenza. ¿Verdad que sí? Nuestros hermanos sufren y luchan, pero Dios les permite llegar a este país, como han llegado tantos millones de migrantes
de toda raza, lengua y color, porque aquí no solamente es de un bando y de otro, de toda raza, lengua y color, aquí han llegado millones de migrantes. Los que están vivos dan gracias a Dios por eso. Porque si es cierto que pasaron un calvario para llegar aquí, también es cierto que la iglesia los estaba esperando. ¿Usted sabe eso? ¿Ah? Porque mire, ¿qué tiene que hacer hermano Julio y su esposa aquí en este lugar? ¿Y por qué sus hijos nacen en este lugar, algunos de ellos? ¿Verdad que sí? O todos, yo no conozco bien la historia de esta familia pastoral, pero hermano querido, ¿sabe por qué? Porque Dios trae a uno de allá para acá y lleva a otro de aquí para acá. Y en ambos trayectorias, en ambos, de verdad, lugares de que él va de aquí para allá y usted viene de allá para acá, en eso está Dios en el asunto. Si no fuera así, el evangelio no fuera lo que es el evangelio. Cuando El Salvador vivió aquella guerra, que ustedes conocen, los hermanos salvadoreños, cuando El Salvador vivió aquella guerra, que se levantó una guerra, hermano contra hermano, que eso es vergonzoso y triste, ¿verdad? Matarse hermano contra hermano. Cuando aquello pasó por los gobiernos, por la gente que quiere el beneficio de ellos y no el beneficio de la gente. Pues mire, cuando eso pasó, fueron muchos de miles de personas que murieron, pero eso hizo también que un día El Salvador, hermano Dios, se paseara por todo Estados Unidos y otros países del mundo, y si el evangelio llegó a esos lugares, llegó porque alguien fue de aquí para allá, le predicó el evangelio y ellos ya convertidos vinieron de allá para acá. Y hoy en día están establecidos aquí con iglesias muy buenas y poderosas. Y ellos mismos ayudan sus países, ayudan sus hermanos y están contentos de saber que su país va bien y hay prosperidad en muchas partes de él. Así que Dios sigue siendo bueno. Pues mire, cuando Felipe anda con el grupo, que estaba en el carruaje, de pronto el hombre en el grupo vio que había agua y este hombre le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿quién quiere que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, bien puede. Y él dijo: yo creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él creyó que lo que Felipe le estaba hablando, amén, que él no lo sabía, estaba descubriendo él en ese momento que Felipe, amén, que lo único lo que había visto más allá de la luz, más allá del sol, hermanos queridos, amén, era algo que él anhelaba conocer. O sea, ¿a conocer a quién? A Jesucristo, el Salvador del universo. Así que hermanos queridos, la iglesia y los creyentes no venimos de una religión en parte, porque fuimos la mayoría de nosotros católicos, apostólicos y romanos, ¿verdad que sí? Lo único que yo le dije un día a papá y a mamá que eran católicos reventados. Un católico reventado es una persona que va a la iglesia todos los domingos por lo menos. Y si hay misa, va todos los días de misa. Pero mire, papá y mamá, yo un día estuve sentado con ellos y ya convirtió al Señor. Yo soy el primero que me convierto de esa familia, en una familia de 18 hermanos, entre hermanos y hermanas, habían 18 hijos, de mamá y de papá solamente. Por si las dudas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me convierto en la iglesia del Faro a los 17 años, después me voy a Puerto Rico, porque yo quería hablarle a papá y a mamá de Cristo. Estuve con sabiduría ahí, pregando con ellos poco a poco, porque eran gente bien arraizada a su religión. Pero un día, ya que me doy la confianza a ellos, y ellos me van cogiendo cariño y confianza, ya no como el hijo, sino como un ministro, entonces yo me siento con papá y con mamá un día, y yo le digo: papá, mire, yo necesito hablar con usted unas cosas muy serias. Papá me dijo: ¿y qué tiene que usted hablar conmigo serio? Pues entonces yo, como esos viejos, hay que respetar bastante, porque esa gente te daba una oferta si sentían que lo que estaba hablando no ofendía. Y yo me sentí, ¿verdad?, en una cuadrilla España, ahí en la salita, que no era tan grande, pero me senté, lejito de ellos, por sí, ¿verdad? Y yo le dije: mire, papá, es que yo tengo una preocupación con usted y con mamá. Con mis hermanos también y mis hermanas, pero con usted primero, que son los dueños de esta casa. Yo necesito que ustedes sepan que ustedes dicen que ustedes son católicos, apostólicos y romanos. ¿Está bien? Yo viví eso con ustedes porque aquí en mi casa íbamos todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Íbamos a confesar, que me llevaba todo el día, todos los días a confesar. Yo he entendido actualmente que usted lleva años que usted no va a la iglesia. Así que ustedes han dejado de ir a la iglesia. Lo segundo, que ustedes dicen que leen la palabra, pero yo vi por ahí una Biblia que tiene mamá y estaba llena de mundo. Se acabó la ley que todo el mundo se cae. Y me estaba mirando. Yo le dije: papá, mire, usted dice que usted es apostólico, usted es católico o apostólico romano. Yo le dije: papá, usted nació en esta área, aquí en Barrio Oriente de Cabo, usted nació. Mamá nació en San Lorenzo. Se conocieron en el camino, se casaron, se enamoraron y se casaron. Aquí lleva usted 50 años con mamá, aquí ha tenido 18 años con mamá, entre hijos y hijas. Yo me considero ser uno de los privilegiados de ustedes. Y usted, de verdad que yo haciendo un análisis, usted no conoce a
Usted dice que es católico, bueno, pero usted no se joven ni siquiera con dama. Papá tuvo que aceptar que yo estaba hablando la verdad. Primero, lo hice con cariño. Segundo, lo hice, hermano, que yo con sabiduría. Y tercero, que aunque mi casa estaba llena de muñecos de santo, ¿verdad? Que se Lázaro, que se aquel, que se el otro, ¿verdad que sí? Yo nunca le rompí nada de eso ni le critiqué eso. Yo dejé eso ahí. Porque si usted entiende que es un santo, es algo que usted pone ahí, y de ahí no se baja, hermano, ni habla, ni identifica, ni canta, porque eso no tira piedra ni me muere. Pero yo quería que ellos entendieran que el Dios que yo les servía y que le había dado testimonio de esas cosas era un Dios que estaba vivo, era real y era verdad. Y dije, papá, si usted dice que usted es católico, debe ir a la iglesia. Si usted dice que usted es romano, debe conocer joven que sea por la vida. Si usted dice que usted es apostólico, debe hacer lo que hacen los apostólicos. Los apóstoles van por las casas llevando el evangelio, testificando a la gente de Cristo y orando por los enfermos y Dios haciendo milagros. Yo no veo que usted nunca ha hecho nada de eso. Así que, hermano, yo convencí a papá y a mamá por la palabra y la ayuda del Señor que ellos eran simplemente unos perdidos sin Dios y sin esperanza. Ahora, cuando Felipe habla con el eunuco y el eunuco dice, mira, aquí hay agua, ¿quién pide que seamos bautizados? La palabra enseña, hermano, creo entonces que Felipe bautizó el eunuco. Dice que salieron del carruaje los dos, mandó el mandamás, el eunuco, el carruaje fue separado. El chofer se paró, el guardaespaldas se bajó, porque ese era su trabajo operar a ese hombre, que era un hombre importante para la reina de Saba. Y Felipe y el eunuco dice que bajaron abajo al agua. Felipe lo bautizó y dice esta palabra, que cuando Felipe lo metió al agua, o sea, lo bautizó, como dice la palabra. La palabra dice que creyere y fuera bautizado será salvo. Lo que el pastor ha dicho aquí cientos de veces, eso no es que no sea bíblico, eso es bíblico, por eso se hace. Porque la palabra dice que se ha bautizado, ¿verdad? Así que Felipe lo bautizó. Y dice esta palabra que cuando salieron del agua, después fue bautizado, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y el eunuco se fue tranquilo en su camino, gozoso. O sea, Felipe lo vio más el eunuco desde aquel día y el eunuco vio más a Felipe. Porque Felipe sabía que Dios había hecho un cambio en el eunuco. Y el eunuco sabía que aunque Felipe no vio por ni la edición del teléfono, si había teléfono en aquel entonces, sabía que Felipe era un hombre de Dios. Hermano, que mire, nosotros nuestro mundo terminamos. Nosotros, mi esposo y yo, hermano, que fuimos a Guatemala por un mes y llevamos, hermano, 18 años en Guatemala. No estamos allí porque queremos. Estamos allí porque un día Dios nos llamó a ir a ese país. Como trajo a mi hermano Julio y su esposa de Santo Domingo, su tierra, y lo estableció aquí. Y a día de hoy este hombre, junto a su esposa y a ustedes, hermano. A su esposa, a su hijo, a sus hijas, a sus nietos y a ustedes. ¿Verdad? Pues mire, hermano, han hecho muchas cosas que de este lugar, fuera de esto. Y él decía en la mañana del culto que él no sabe cuántas iglesias ha levantado, porque él se le olvidó la cuenta, porque él no trabaja para él ni para un concilio, sino para Dios. Pertenece a un concilio respetado, que lo quiere y lo ama, y que él le critica muchas cosas que a veces no están buenas, ¿verdad? Bueno, con todo eso saben que este es un hombre de Dios respetable que ha hecho levantar esta obra aquí y muchas cosas más. Entonces, él sigue trabajando para Dios primeramente, después para su concilio, el cual a mí respeta, pero también cuando tiene que decir las cosas como son, las dice. Así que bueno, esa ha sido la bendición de esta pareja pastoral que ustedes tengan. Ahora, mírense, cuando Felipe hace lo que hace y el Espíritu Santo lo desaparece y el eunuco sigue su camino fielmente, amén, y gozoso, dice la palabra que Felipe, amén, apareció a una ciudad de Azot. Fíjate que el Espíritu de Dios lo arrebata ahí en medio del grupo y se lo lleva por el aire, y entonces sin taxi y sin Uber cayó allá a una ciudad que se llamaba Azot. Y después que llegó a esa ciudad, que no sabe ni cómo se levantó ni cómo aterrizó, pero estaba salvo. Porque esas son las cosas grandes que Dios hace. ¿Sabes qué, hermano? Dios, este hombre siguió por ahí para abajo, azotando, predicando, testificando por la palabra de Dios. No hay otra cosa. Usted en su familia, hermano, usted tiene que llegar testificándole a ellos la grandeza del Señor. Pero usted tiene que vivir una vida, tampoco usted vive una vida soledad por ahí diciendo que no es nada. No, cuando usted abra su boca para hablar con su familia, es porque su familia le va a escuchar, le va a respetar y va a saber que usted es un hombre o una mujer, un joven o una jovencita que ama al Señor y al Señor. Bueno, la palabra es clara. Así que nosotros también, allí hemos estado ya por 18 años, allí hemos levantado 7 templos y 6 casas pastorales. Tenemos un templo, hermanos, que ahorita te vamos a dar ahí lo que vamos a pasar aquí, hermanos queridos, que está a ley
de puerta y ventana y el piso. Así que hermano, yo quiero que usted se ponga aquí conmigo ahora. Vamos a hacer una oración todos juntos para que Dios nos ayude. Y sobre todas las cosas, Dios le permita a usted y a mí seguir fielmente sirviéndole y amando a Dios como dice su palabra. Y si en esta tarde, hermano, aquí hay alguna vida que no conoce al Señor, o hay alguien descarriado, yo quiero orar con usted. Simplemente usted está allí, usted levanta su mano, con su mano en alta, usted está diciendo, yo quiero reconciliarme con el Señor, o yo quiero aceptar a Cristo por primera vez con mi único y exclusivo Salvador. Aquí, los que estamos aquí y fuera de aquí, hermano Dios, esa cámara que está ahí en los brazos de mi esposa, hermano Dios, está llevando este mensaje a todas partes del mundo. Esta palabra nos llega a través de Facebook y de YouTube, hermano Dios, y va alcanzando vidas para el Señor y haciendo milagros entre la gente. Y todo lo que hacemos aquí, yo en mi trabajo, hermano Julio, en el lo hacemos no para nosotros ni para que de nosotros, lo hacemos a beneficio de las almas perdidas. Y en nosotros se cumplirá un día lo que dice la palabra, que nosotros nos vamos a esta tierra, pero las obras que hemos hecho continúan con nosotros. Así que hermano, si hay alguien, levante la mano, permítame orar por usted en esta hora. Hermano, que Dios, sea quien sea, ya me dice cómo se llame, dentro de este local esta tarde, o fuera de este local, hermano, yo quiero orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, he compartido tu palabra, es imposible que vuelva a estar vacía. Te pido, Señor, que le dame el poder de tu Espíritu Santo, que liberte y saque las almas perdidas y haga tú lo imposible. Con los siervos tuyos y con lo que tú me des imposible. Te pido esta palabra, Señor, a las almas perdidas, a los hijos oyentes de Diana, a los que están dentro y fuera de este lugar, que tú los salves, los transformes y los ayudes, y que si alguno está enfermo, ponga tu mano de salud, echa por el cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera, la sordera, la migraña, la leucemia, y que dientes y huesos arreglados, y que el poder, y solamente el poder de tu Espíritu Santo,